Hola mis alumnos, espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos con un problemita planteado en Ingeniería en Diseño y Desarrollo Industrial. Es un circuito, como podemos ver, de corriente alterna, que presenta dos impedancias en paralelo. Vamos a agrandar esto. Dos impedancias en paralelo. Esta impedancia es 5 menos J12 o 5 menos 12J, es lo mismo. ¿Esto que nos está diciendo? Que esta impedancia está formada por un elemento resistivo, o sea, una resistencia, o mejor dicho, resistor, un resistor, y una reactancia capacitiva, por eso el signo de menos, una reactancia capacitiva con una reactancia capacitiva de 12 ohms, es decir, que hay un capacitor, o mal llamado condensador, porque no condensa nada, hay un capacitor en serie con esta resistencia. En esta otra impedancia tenemos una resistencia, un resistor, y tenemos una bobina o inductor porque tenemos signo positivo en la parte compleja imaginaria y la reactancia inductiva en este caso vale 8 ohms. Si observamos las reactancias capacitiva e inductiva, como la reactancia capacitiva es mayor que la inductiva, este será un circuito capacitivo. Bien, aquí nos muestran un voltímetro que está midiendo el voltaje de la fuente, que no ha sido dibujada, esto lo dibujé yo. Luego tenemos un amperímetro ideal. Un amperímetro ideal es aquel cuya resistencia es prácticamente cero. Y luego tenemos un batímetro, aquí un batímetro, y dos voltímetros. Y cabe destacar que es muy importante tener en cuenta que estos tres elementos se conectan en paralelo y su resistencia es prácticamente infinito, es muy grande. Esto es importante considerarlo, porque si la resistencia del amperímetro es muy pequeña, cuando resolvamos el circuito, para nosotros un amperímetro es un cortocircuito, un alambre, si no nos molesta para nada. No lo tenemos que tener en cuenta, el amperímetro. Y lo mismo que un batímetro o los voltímetros, es decir, la corriente que viene hacia los voltímetros para que estos puedan medir es muy pequeña, es insignificante y no altera la corriente total del circuito, ya que su resistencia interna es muy grande. Eso es muy importante. Tenemos que tener instrumentos que no afecten lo que queremos medir, porque si este voltímetro afectara la corriente que quiere medir, entonces la diferencia de potencial que quiere medir no va a ser la real. Bien, aquí nos hacen un montón de preguntas y vamos a ver la información que nos dan. Voy a checar esto. Nos dicen que BT, que es este voltaje, tiene esta forma, 120 más J 160 volt. Primera aclaración, a mí no me gusta ver esta información, la saqué de aquí, no me gusta ver esto escrito así, porque este volt parece que solamente afecta a este término, en esta suma. Entonces yo lo que haría, yo le pongo un paréntesis. Entonces la unidad volt está afectando tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Si esto fuera un voltímetro, esto no es correcto tampoco, porque el voltímetro nunca me indica la parte real por un lado y la imaginaria por otro. El voltímetro lo que me indica es el voltaje eficaz. Entonces, eso es lo que vamos a calcular primeramente, porque eso es lo que me están preguntando, valor de la lectura del voltímetro VT. Bien, ¿cómo hacemos? Si nosotros tenemos un voltaje en forma compleja, podríamos dibujarlo, si queremos podemos dibujarlo. Tenemos una parte real, que sería el 120, y una parte imaginaria. No lo estoy haciendo a escala, simplemente es para mostrarlo. Este serían los 120 volt. Un momentito. 120, a ver. 120 volt, y estos serían los 160 volt. Entonces, la lectura que me va a indicar el voltímetro
va a ser esta hipotenusa de este triángulo. Esto será el voltaje eficaz T, que es lo que me está indicando el voltímetro. Entonces, para calcularlo, simplemente aplicamos Pitágoras. Raíz cuadrada de 120 al cuadrado más 160 al cuadrado. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Raíz cuadrada de 120 al cuadrado más 160 al cuadrado. Eso nos da 200 volts. Esa es la lectura, esa es la respuesta a la parte A. Luego dice, valor de la impedancia total del circuito y factor de potencia del circuito. Aquí tenemos dos impedancias complejas en serie. Entonces, cuando quiero hallar la impedancia total, simplemente tengo que hacer la suma de las impedancias. O sea que B, Z total será Z1 más Z2. Y como ya las tengo expresadas en forma compleja, será 5 menos 12J más 10 más 8J. A mí me gusta escribirlo así, es decir, el número delante del J, porque me acostumbro con los vectores y me gusta más escribirlo de esta forma. Entonces, el Z total nos dará 5 y 10 serían 15, y menos 12 más 8, menos 4, J, ohm. Ese es el valor de la impedancia total. De la misma forma que yo hice este triángulo para expresar el complejo del voltaje, este complejo también lo puedo representar en el plano y sería así. A ver, vamos a llevarlo aquí arriba, ahí, y luego para abajo porque tengo un menos 4. Entonces, esto sería la parte resistiva, la resistencia, 15 ohmios, y tenemos una parte capacitiva, menos 4, que será lo que tengo aquí, 4 ohmios, que será la reactancia total del circuito, que vemos que habíamos dicho que ganaba la parte capacitiva por sobre la inductiva. Y esto sería Z total. Y este angulito es un ángulo conocido. Sabemos que el coseno de este ángulo es el factor de potencia, que además es el desfasaje que hay entre la intensidad de la corriente, que la podemos dibujar con este vector, este sería la intensidad de la corriente, y esto sería el voltaje total de la fuente. En un circuito capacitivo, la corriente, voltaje total, intensidad, la corriente va adelantada con respecto al voltaje, o decimos que el voltaje va atrasado respecto a la corriente. Tenemos que imaginar que estos vectores van girando en sentido antihorario. Bien, entonces, si quiero saber el valor de la impedancia total, entonces sería raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 4 al cuadrado, y eso me estará dando, vamos a hacerlo, raíz cuadrada nos da 15,5 ohmios. El factor de potencia. El factor de potencia será el coseno de este ángulo. Así que el coseno de ese ángulo, vamos a poner aquí, factor de potencia, será coseno de phi. El coseno de phi es cateto contiguo, que es 15 ohmios, sobre la impedancia Z, que es 15,5 ohmios. Simplifico ohmios con ohmios, y esto me va a dar, vamos a ver, 15 dividido 15,5, 0,968. 0,968. Y este es el factor de potencia. No me interesa cuánto vale el ángulo, no me lo están preguntando, me preguntan el factor de potencia. Y el factor de potencia es el coseno del ángulo.
Bueno, vamos a calcular ahora en la parte C, que me pide la expresión compleja de la intensidad consumida por el circuito y el valor de la lectura del amperímetro. Entonces, la intensidad en forma compleja, eficaz, será el voltaje eficaz del generador en forma compleja sobre la impedancia en forma compleja. Entonces, ¿esto cómo nos quedará? El voltaje de la fuente en forma compleja es 120 más 160J y la impedancia compleja es 15 menos 4J. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hacemos lo siguiente, multiplicamos y dividimos por el complejo, por el complejo conjugado del denominador, es decir, que será 15 más 4J y arriba también 15 más 4J. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer cuentas. Esto por esto, es decir, la propiedad distributiva. Entonces vamos a ver cómo nos queda la intensidad eficaz en forma compleja. 120 por 15. Vale, eso nos está dando 1800. Luego 120 por 4J. Así que nos dará 120 por 4, nos da 480J. Y ahora 160J por 15. Entonces nos dará 160 por 15, 2400 J. Por favor, no tenemos que olvidarnos de poner la J. Vale, y ahora tenemos que hacer 160 por 4. 160 por 4 me da 640. Ahora, vamos a ver una cosa. Cuidado, porque aquí sería más por más, más. Pero J por J es J al cuadrado, y recordemos que J al cuadrado es menos 1, de números complejos. Así que aquí tengo que poner un signo de menos. Bien, ¿qué me ha quedado abajo en el denominador? Pues en el denominador, fíjense una cosa, es como si yo tuviera A menos B por A más B. Es un producto notable. El producto notable sabemos que nos da A al cuadrado menos B al cuadrado. O sea que sería 15 al cuadrado menos 4J al cuadrado, que sería 16J al cuadrado. Pero J al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, menos por menos más, aquí abajo siempre me va a quedar un signo positivo. Siempre, absolutamente siempre. Bueno, entonces vamos a hacer cuentitas, a ver qué es lo que pasa. Y me va a quedar 1800 menos 640, eso me da 1160, y luego 480 más 2400 me da más 2880J. Y abajo me queda 15 al cuadrado más 16, me queda 241. ¿Qué voy a hacer ahora? Esta cuentita, esto entre 241 y esto entre 241. Cada término entre 241. 1160 dividido 241 me da 4,81. 4,81 más 2880 dividido 241 me da 11,95. Bueno, prácticamente me da 12J. Esto sería amperes. Así que entonces la impedancia compleja, la voy a poner por ahí arriba, sería 4,81 más 12J amperes. Pero la lectura del amperímetro, como dijimos, es el valor eficaz. Así que el valor eficaz de este complejo que he obtenido aquí, ya sabemos que lo calculamos por Pitágoras. Entonces la intensidad eficaz será raíz cuadrada de 4,81 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y a ver qué nos está dando eso. Raíz cuadrada de 4,81 al cuadrado más 12 al cuadrado
Eso nos está dando 12,9. 12,93 redondeando. 12, vamos a decir, 12,9 amperes es la intensidad eficaz. Entonces, vamos a ganar espacio aquí y ponemos que esto es el voltaje total. Y la intensidad eficaz, vamos a poner su valor, 12,9 amperes. Esta es la lectura de este amperímetro. Bien, vamos a borrar para seguir adelante. A ver qué otra cosa nos pide. Dice, parte D. Expresión compleja de la tensión en bornes de cada impedancia y lectura de los voltímetros V1 y V2. A ver, el voltaje entre extremos de cada impedancia lo obtenemos por la ley de Ohm aplicada a corriente alterna. Es decir, que el voltaje siempre será una intensidad por una impedancia. Entonces, el voltaje 1 será la intensidad eficaz en forma compleja, que es la misma para los dos elementos porque están en serie, por la impedancia 1. O sea que me queda 4,81 más 12J por Z1, que es 5 menos 12J. Entonces, esto nos quedaría. Hacemos cuentita, rapidito. 4,81 por 5 me da 24,1 redondeando. Y luego, más por menos, menos 4,81 por 12. Eso nos da 57,7. 57,7, cuidado, J. Y luego 12J por 5. Eso nos da 60 más 60J. Y luego sería más 12 por menos 12 sería menos 144. Pero J por J es J al cuadrado, que es menos 1. Entonces me cambia este signo y pasa a ser positivo. Bien, hagamos las cuentitas que me han quedado ahí. 24,1 más 144 me da 168,1 y en J tendremos menos 57,7 más 60 me da 2,3 más 2,3 J volt. Ese es el voltaje 1 complejo, o sea que el voltaje 1 eficaz que me marca el voltímetro será la raíz cuadrada de 168,1 al cuadrado más 2,3 al cuadrado, y eso será, vamos a ver, raíz cuadrada de 168,1 al cuadrado más 2,3 al cuadrado, cierro y me da 168,1. 168,1 volt. Claro, porque 2,3 al lado de 168 ni pincha ni corta, como podemos decir. Vale, de la misma forma podemos calcular el voltaje 2. El voltaje 2 lo podemos hallar de la misma manera. El voltaje 2 va a ser la corriente que es 4,81 más 12J por la impedancia 2, que es 10 más 8J, y hacemos las cuentitas, 4,81 por 10, bueno, eso no se necesitaba hacerlo, esto me da 48,1, luego más 4,81 por 8, 38,5 J, y ahora 12J por 10 será más 120J, y 12 por 8, que eso me está dando 96, pero cuidado, menos 96, porque tenemos otra vez J por J, que es J al cuadrado. Por lo tanto, el V2 en forma compleja será 48,1 menos 96, me está dando menos 47,9, y la forma compleja será 38,5 más 120, me da más 158,5
volt. Bien, entonces el voltaje 2 tendrá un valor que será la raíz cuadrada, vamos a hacerlo ya, raíz cuadrada de 47,9 al cuadrado más 158,5 al cuadrado, y eso nos da 165,6, redondeando, 165,6 volts. Vamos a resolver ahora la parte E, que nos están pidiendo expresión compleja de la potencia en cada impedancia y en todo el circuito. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de la potencia. Para esto vamos a recurrir por ejemplo, en la impedancia 1, ¿qué tenemos? Tenemos una resistencia y tenemos un capacitor, ¿no? Y entonces tendremos una impedancia Z, que le podemos llamar Z1. Esto es Z1, esto sería la resistencia, y esto sería la reactancia capacitiva XC. Entonces, si nosotros multiplicamos cada miembro de esta igualdad por el cuadrado de la intensidad eficaz, vamos a obtener lo siguiente. R por I eficaz al cuadrado me da lo que llamamos la potencia activa, o la parte real de la potencia en esta impedancia. Esto, ¿qué me estará dando? Si multiplico la reactancia capacitiva por el cuadrado de la intensidad, esto me estará dando Q, que es la potencia reactiva, debido a la presencia del capacitor en esta impedancia. Y aquí abajo, bueno, vamos a hacer esto un poquito mejor. La impedancia por el cuadrado de la intensidad, esto me va a dar lo que llamamos la potencia aparente S. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la potencia activa. La potencia activa será el valor de la resistencia, que lo leemos aquí mismo, 5, ¿no? 5 ohmios por la intensidad al cuadrado, que la intensidad, como es un circuito en serie, es la misma para ambos, 12,9 por 12,9 al cuadrado, y hacemos la cuentita, eso nos estará dando 5 por 12,9 al cuadrado, eso nos está dando 832,05 vatios. La potencia activa la medimos en vatios. Ahora vamos a calcular la potencia Q, que es la potencia reactiva, que será la reactancia capacitiva XC, que vale 12, 12 por la intensidad eficaz al cuadrado. Eso nos estará dando 12 por 12,9 al cuadrado, 1996,9, o sea, 1997 voltamperios reactivo. Y ahora, para hallar la potencia S, yo podría hacer esta cuenta, pero como me pide la expresión compleja, ¿no?, de la potencia en cada impedancia, como me pide la expresión compleja, yo diré que la potencia aparente S será la potencia activa, que obtuvimos aquí, que es 832,05 menos 1,997 J, y esto se mide simplemente en voltamperio. Voltamperio reactivo lo dejamos para la reactancia, para la potencia reactiva, y la potencia aparente simplemente en voltamperios. Entonces, esto sería S1, la potencia aparente en esta impedancia. Bien, de la misma forma, podemos calcular la potencia aparente para esta impedancia Z2. Entonces, calcularíamos, esto era todo 1, la potencia activa 2 será la resistencia, que es 10 por la intensidad al cuadrado, que es 12,9 al cuadrado, y vamos a ver cuánto nos da. 12,9 al cuadrado por 10, eso nos da 1664. 1664,1, bueno, 1664 vatios. Bien, y ahora la potencia reactiva, como tenemos un más, tenemos una bobina,
¿no? Entonces, la potencia reactiva Q sub 2 será 8 ohmios, que es la reactancia inductiva, por la intensidad al cuadrado. 12,9 al cuadrado, a ver cuánto nos da. 12,9 al cuadrado por 8 será igual a 1331,28, o sea, 1331,3. 1331,3 voltamperios reactivo. Por lo tanto, ese sub 2 lo puedo escribir como 1664 más 1331,3 voltamperios. Muy bien. Ahora me pide expresión compleja de la potencia en cada impedancia y en todo el circuito. Bueno, para hallar la impedancia compleja en todo el circuito, lo que tengo que hacer es sumar S1 más S2. Como ya lo tengo en su forma compleja, voy a borrar un poquito esto, aquí arriba. También voy a borrar esto para generar espacio aquí. ¿Vale? Entonces me va a quedar que la potencia total aparente será S1 más S2, y entonces esto nos estará dando 832,05 menos 1997J más 1664 más, aquí me faltó la J, aquí abajo, aquí me faltó la J, 1331 con 3J. Bien, entonces ahora voy a borrar esto y vamos a hacer las cuentitas. Entonces, esto me daría, vamos a hacer 832,05 más 1664, eso me está dando 2496,05, bueno, vamos a ponerle con 1, y luego en J tengo menos 1997 más 1331,3 me está dando menos 665,7 J voltamperio. Bien, si quiero calcular, si yo quisiera calcular ahora el valor de la potencia aparente, como tengo esto expresado en forma compleja, simplemente aplico Pitágoras, ¿no? Entonces la impedancia compleja sería la raíz cuadrada de 2496,1 al cuadrado más 665,7 al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí, a ver cuánto nos da esa cuentita. Raíz cuadrada de 2496,1 al cuadrado más 665,7 al cuadrado, cerramos y eso nos da 2583,3. 2583,3 voltamperios. Si nosotros queremos comprobar que esto está bien hecho, esta potencia aparente para todo el circuito, yo podría obtenerla multiplicando el voltaje de la fuente, que es el voltaje total, por la intensidad eficaz. Debería darme aproximadamente lo mismo. Entonces, como el voltaje total es 200 y la intensidad eficaz es 12,9, vamos a ver cuánto nos da esto. 200 por 12,9 me está dando 2580 voltamperios, que está perfecto. Esto es prácticamente igual a esto, redondeo más, redondeo menos. Fíjense que hemos redondeado un montón, entonces esto es, puedo decir que esto es igual que esto y el ejercicio está bien hecho, ¿no? En la parte F dice potencia activa y reactiva de cada impedancia y de todo el circuito. Esto ya lo hicimos por el camino, porque lo necesitamos para poder calcular la potencia aparente en cada elemento. Entonces tenemos que, aquí este profesor normalmente, en vez de poner un orden, en un cierto orden, las preguntas, como que preguntas que deberían ir antes van después. Bueno, eso es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Bueno, espero que se haya entendido.
Como siempre, yo aquí el insistente, por favor, ahí hay un cuadradito rojo, suscríbete, dale, suscríbete ahí y ayudas a que el canal crezca, y todo lo que esto te ha aportado a ti le podrá aportar a otros compañeros. Bueno, muchas gracias.